La oración. El Plan Felipe es una herramienta que insiste, persiste y no desiste. Pero la obra del Plan Felipe no se puede hacer sin oración. Y nosotros debemos aprender a orar. Nuestra iglesia es una iglesia en crecimiento. Todos los días llega gente nueva. Anoche 63 personas, un día festivo, un lunes festivo, 63 personas vinieron y decidieron recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y así se está dando en todas las reuniones. Entonces, nosotros necesitamos aprender a orar y enseñar a otros a orar. En el capítulo 6 de San Mateo, el versículo 5 en adelante, San Mateo 5 dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Jesús nos hace énfasis de la necesidad de tener una oración programática. Hay oraciones que son espontáneas, que son como flechazos que suben al cielo, pero hay oraciones que son concienzudas, que son con conocimiento, que son con el entendimiento, y que muchas veces nosotros no tenemos el argumento en la oración. Hay gente que empieza a orar y se duermen. Y yo los he oído roncar literalmente. Otro se quedó dormido y dijo: Señor, tranquilo que yo te ayudo. Resultó él ayudando al Señor. Entonces, pero la oración consciente es aquella que nosotros sabemos a qué le apuntamos. La oración es la llave que abre el día y es el candado que cierra la noche. Entonces, la importancia del Plan Felipe: se ha saturado de oración, pero una oración que vaya directa al blanco. Entonces hay niveles de oración. Está la oración que es personal. La oración personal, cuando yo estoy consciente de que me estoy dirigiendo al Dios vivo, me estoy dirigiendo al Dios omnisciente, que todo lo sabe. Me estoy dirigiendo al Dios omnipresente, que Él está en todas partes. Podemos orar aquí, la oración llega a los Estados Unidos. En una ocasión estábamos en Nicaragua y una persona me dice: pastor, mi madre tiene cáncer y su estómago está impregnado,
se ha expandido por todo su estómago y yo tengo que ir a ver a mi mamá. Entonces yo saqué el pañuelo, me sequé la frente, el pañuelo estaba limpio y le dije: hermana, hágame el favor y cuando llegue a los Estados Unidos, usted hace una oración por su mamá, pero le pone este pañuelo en su estómago. La hermana se fue. Como a los 3 meses regresó y dice: pastor, yo hice lo que usted me dijo. Y resulta, dice, el cáncer se recogió y se encapsuló. Y lo extrajeron y no hubo necesidad ni siquiera de quimioterapia. Y mi madre está totalmente sana. Entonces la oración es lo más poderoso que Dios nos ha dejado. La reina de Inglaterra decía: yo le temo más a las oraciones de Juan Knox que al ejército de Escocia. Entonces la oración personal es determinante en nuestras vidas. Mire lo que decía Jesús, o lo que hacía Jesús en Marcos capítulo 1 versículo 35. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El día anterior para Jesús había sido muy, pero muy trabajado. Jesús no paraba. Y ahí miramos toda la gente que él había sanado, como los endemoniados se habían sido liberados, los ciegos se les devuelve la vista, a los sordos el oído, a los cojos su caminar, su libre locomoción. Y fue un día arduo, mas sin embargo, cuando él pasa la noche y llega la madrugada, él se levanta antes que aclare el día. Jesús sabía que él necesitaba retanquear su vida, y no hay otra manera de retanquear la vida espiritual si no es con el poder de la oración. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que mientras él andaba entre las multitudes, la gente le extraía poder de él, le extraía vida, le extraía salud, le extraía la fuerza. En una ocasión él va en medio de la multitud y dice: alguien me ha tocado. Y los discípulos le dicen: Señor, ¿cómo dices que alguien te ha tocado si la multitud te aprieta? Y Jesús dijo: alguien me ha tocado porque virtud salió de mí. Entonces, amados pastores, líderes, supervisores, los que andan en medio de la multitud, que oyen los quejidos, las quejas y los que sufren. Cuando andamos en medio de la multitud, la gente nos extrae, la gente saca de nosotros. Cuando vamos a los grupos bíblicos, la gente extrae. Cuando paramos en una plataforma como esta, la gente nos saca. Y a veces uno termina como chupo de guardería, exprimido. A veces uno sale de unas reuniones tan fuertes que sale como mareado. Yo duré un tiempo que después del lunes de milagros salía con taquicardia. El corazón me decía: que te tumbo, que te tumbo, que te tumbo. Y mi hija me dice: papá, mi hija mayor me dice: papá, ¿cómo es posible que usted va a orar por los enfermos y usted llega enfermo? Entonces, porque la gente viene a la expectativa, y si uno no sabe manejar el retanquear, el fortalecerse en el Señor, el saber clamar, el saber orar,
A veces la gente me dice, pastor, usted no se acuerda que usted... Yo no me acuerdo de nadie, porque yo opté, problema que me traen, problema que se lo entrego al Señor. Yo no le cargo nada a nadie. Y esto se hace en la oración. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Entonces, es necesario. Martín Lutero decía que cuando él despertaba, después de que oía el martillo del carpintero, el cincel del albañil, él se paraba avergonzado. Entonces, el secreto es necesario que usted cada mañana se levante a la oración y a recibir nuevas fuerzas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y más cuando usted sabe que le espera un día de actividad espiritual. Usted no puede salir de cualquier manera. Entonces el nivel de oración personal, usted sabe qué está pasando, qué está sufriendo, las luchas, las batallas que estás viviendo de forma personal. Por ejemplo, ¿cuántos ayunan por mí? Si no ayunan por ustedes, menos por mí. Entonces yo tengo que hacerlo por mí. Tengo que tomar tiempo para orar por mí. Número 2, el nivel familiar. Debemos orar por nuestra familia. Hay situaciones en la familia que solo se resuelven con oración. ¿Qué fue lo que dije? Hay situaciones en la familia que solo se resuelven con oración, no con televisión, con oración. Mire lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículo 13, dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. La Biblia dice que había una pareja que eran personas que servían a Dios, eran justos, eran temerosos, irreprensibles, cumplían en todos los mandamientos, pero no tenían hijo. Y sabe que esto para muchos es un tormento, no tener un hijo. Una vez me llegó una hermana y me dijo: pastor, yo llevo 12 años de casada y no he podido tener un hijo. Y entonces yo le dije: prepárese, mamita. E hice una oración por ella. Y yo no la volví a ver como a los 3 años. No, los 3 no, más. Llegó y me presentó 2 hijas. Y me dijo: pastor, mire el producto de su oración. Yo le dije: ahora hay que orar para que no tenga más. Porque a veces hay gente que se ora por ellos y parecen curíes. Entonces, había un problema serio, no había hijo. Y la alegría de un hogar son los hijos. Y ahora los nietos. Entonces, ¿sabe que hay problemas familiares y problemas serios que solo Dios los puede resolver? Yo en una ocasión les conté que a mi sobrino le secuestraron un hijo en Venezuela, un niño de 7 años. Y pasó un día y 2 días y 3 días y nada que aparecía el niño, y uno se imagina lo indecible, que lo mataron, que lo violaron, que bueno. Y ya iban 10 días y el niño no aparecía. Y eso que le entra una angustia a uno, hermano. Porque yo no sé si es virtud o defecto, que yo amo a mi familia.
Yo amo a mi familia. Entonces, voy saliendo por esa puerta y ya una señora sale del templo que hasta el día de hoy yo ni sé quién fue. No la volví a ver. Y me dice: Pastor Pedro, usted tiene un problema en su familia. Y la única manera de solucionarlo es que haga vigilia. Que haga vigilia. Y yo dije: a esta señora, ¿quién le contó? Y más sin embargo llegué y hablé con mi esposa y le dije: mire, iba a decir que una vieja allá, no, una señora apareció allá y para no herir susceptibilidades. Entonces me dijo que hiciera vigilia por el problema que yo tenía en mi familia. Y ese jueves hicimos vigilia. Nos fuimos a la terraza de la casa y había una vecina que su hermana estaba en Bogotá, en la UCI, con un cáncer expandido en su cuerpo. Y la invitamos a la vigilia. Y ahí cantamos, oramos, lloramos. Y al otro día yo me levanto y hay un pasaje donde a David le habían secuestrado la familia y él sale en busca de la familia y en el camino se encuentra un desconocido que era un egipcio y el desconocido estaba herido y él lo toma, lo cura y luego le dice: ¿qué pasó? Y dice: yo iba con unas bandas armadas, secuestramos una familia. Y David le dice: sí, ¿y a dónde están? Y entonces él le cuenta, le dice: yo le cuento con la condición que no me mate usted ni me entregue a ellos para que me mate. Lo cierto es que David va y rescata a la familia. Entonces yo llamo a mi sobrino, eso fue amaneciendo viernes, y le digo: sobrino, va a venir un desconocido y te va a decir dónde está el niño. Sábado, yo estoy orando, estoy haciendo mi ayuno, estoy clamando, estoy llorando, estoy gimiendo por mi sobrino, un niño, y es de mi familia, es mi sangre. 12 del día entra una llamada: el niño apareció. El niño apareció y le estaban cobrando 1.500 millones de bolívares, que cuando eso el bolívar tenía un precio significativo, y no pagó ni un bolívar. Y sabe una cosa, yo le pregunto: sobrino, ¿qué pasó? Tío, vino un desconocido y me llevó a donde estaba el niño. Hay problemas familiares que solo se resuelven en la oración. Por eso los grupos bíblicos son determinantes en las casas, porque se insta a la oración. Tercer nivel, la oración ministerial. La oración ministerial. Hechos capítulo 4. Libro de los Hechos capítulo 4. Hay una palabra que nos muestra la necesidad de orar por el ministerio, por orar por la iglesia. 4:21. Hechos 4:21. Dice: y ellos entonces les amenazaron y les soltaron
y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Es el texto donde Pedro está preso. La iglesia hace oración por él. ¿Cómo? Cuatro. A ver, capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amados, se hace necesario. Hoy cuando hablaba con mi pastor me decía: dígale a la iglesia que en la oración pongan mi nombre, porque él fue el que me dio la noticia del padre del pastor Edwin y me dijo: la gente muriendo y yo con tanto trabajo. Y dijo: pongan mi nombre en la oración. La oración de ellos era que pedían denuedo, pedían que Pedro fuese liberado. ¿Sabe una cosa? Si hay alguien que necesita de la oración de la iglesia, es el pastor. ¿Quién? El pastor. Dice que los cargos más tremendos que hay es ser presidente de los Estados Unidos, rector de una universidad y pastor de una iglesia. Son los 3 cargos más difíciles que hay. En una ocasión yo estoy orando por la iglesia, me da la madrugada y cuando me quedo dormido como a las 3 de la madrugada, tengo un sueño y en el sueño aparece una viejita y yo abrazo a la viejita. Yo soy un poco más alto que la viejita y alcanzo a mirar hacia atrás. Ella solo me abrazó con un brazo y dejó una mano atrás, y yo miro por encima de su espalda la mano atrás y le veo una navaja automática. Y yo le digo: Señor, ¿qué es esto? Y el Señor me dice: es traición. Y yo le dije: pero la viejita es de confianza en la iglesia. Pero la viejita es traicionera, me dijo el Señor. La viejita es traicionera, pero es la que dirige los ayunos, Señor, pero es traicionera. Y entonces, bueno, yo entro en oración, empiezo a orar mañana, tarde y noche, porque cuando usted tenga un problema le aconsejo que ore mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, hasta que Dios se glorifique. Un mes después la viejita se me lleva 5 familias y colocan por allá una casa y se trae un pastor de por allá de Ragombalia. Pero yo ya estaba alertado, porque Dios revela su secreto a su siervo cuando está en lo secreto. Y cuando usted ora por la iglesia y cuando usted ora por el pastor, la gloria de Dios se manifiesta.
Y yo orando, pasaron como 3 meses. Cuando regresaron las 5 familias, pero traían 5 familias más. ¿Cómo les quedó el ojo? Resulta que parieron por allá. Las ovejas parieron. La única que no llegó fue la viejita. Y yo agradecí a Dios. ¿Sabe usted que hay gente a quien uno tiene que darle gracias a Dios porque no viene? Aleluya. Por eso es importante que la iglesia tenga en cuenta a su pastor, al cuerpo pastoral, al ministerio, a la iglesia, aquel que ora, aquel que ayuna, aquel que vigila, aquel que hace la obra. Orar por los grupos bíblicos, por los líderes, los supervisores, cubrirlos en oración. Por eso es importante los ayunos programados. No olvidemos los ayunos de 40 días, el ayuno de 21 días, el ayuno de 7 días, el ayuno de 3 días, los ayunos programados que se hacen en la iglesia, no podemos olvidarlos, porque de esta manera la gloria de Dios puede ser vista. No debemos olvidar las vigilias. Aleluya. Y si se habían olvidado, ahí están. Más de 1000 personas están viniendo a las vigilias. Los devocionales a las 5:30 de la mañana. Se acabaron los amenes. Los de la vigilia son búhos, no madrugan. Aleluya. De esta manera llegamos a ser el centro del poder de Dios para alcanzar a los perdidos. Número 4, la oración de nivel de carácter nacional. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14. Me ayuda multimedias, por favor. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y estarán atentos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y he santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. La necesidad de orar por la nación, orar por Cúcuta, orar por norte de Santander, orar por Colombia entera, orar por el presidente de la República, orar por la vicepresidenta, orar por los congresistas, senadores, gobernadores, alcaldes, concejales, secretarios, hombres que están en eminencia, por la Policía Nacional, el Ejército de la Nación, los jueces de la República, la Fiscalía de la Nación. Orar por ellos para que no se tuerzan, para que se mantengan firmes y hagan justicia y administren la justicia de este país. Que haya perdón sin impunidad. Hay que orar por la problemática del país, para que Dios nos dé una nación sin drogas, que Dios nos dé una nación sin guerra de guerrillas, que Dios tome control del feminicidio. Nunca en la historia han matado tantas mujeres. Que el Señor reprenda al diablo
Que Dios guarde a nuestras mujeres. Orar para que Dios tome el control del maltrato y abuso infantil. En el semestre pasado, 340 niños fueron asesinados en Colombia. Más de 6,000 casos de abusos infantiles. Nunca en la historia se ha visto tanta bestialidad contra los niños. La iglesia tiene que levantarse en el poder de la oración para proteger a nuestros niños, guardarlos y librarlos de toda acechanza del infierno. El mismo presidente de la República está pidiendo cadena perpetua para los abusadores. Porque es demasiado. Orar porque hay tanta madre soltera. Orar porque hay tantos niños sin padre. Orar por los proyectos de ley que van en contra de lo establecido por Dios. Orar para que Dios perdone los pecados de Colombia, la brujería, la hechicería, la idolatría. Que Dios guarde la nación de desastres naturales, de huracanes, de volcanes, de destrucción repentina. Orar por la emigración de los países vecinos. No hay cama para tanta gente, hermanos. Así querramos recibirlos, así querramos abrazarlos. No hay industria, no hay empresas que puedan darle trabajo a los emigrantes, y los naturales se están quedando sin trabajo. Vamos a orar para que ellos regresen a su país y tengan una nación libre de toda influencia satánica. Aleluya. Hay que orar por los diálogos de paz. Hay que orar para que Dios nos guarde de las plagas, de las enfermedades, del chikungunya. Que Dios nos guarde, que está en los aires. Los médicos dicen que vienen plagas, pero en el nombre de Jesús, la palabra dice que ninguna plaga tocará tu morada. Pero levántate en el poder de la oración. Orar por las autoridades civiles, militares y eclesiásticas. Póngase de pie, que tengo ganas de predicar, dijo mi pastor. La oración del nivel para activar el poder de Dios. Dice la Biblia en Mateo 18:18. Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El 19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La oración del nivel que pone, que activa el poder del acuerdo. Es importante ponernos de acuerdo en el poder de la oración. Cuando logramos ponernos de acuerdo en la oración toca el cielo. La oración abre el cielo. La oración gobierna el cielo.
La Biblia dice que dos pueden más que uno. Uno hace huir a 1000 y dos a 10,000. Si nosotros logramos ponernos de acuerdo, quiero decirle, no hay diablo que pueda dañar la vida de la ciudad, de la nación. Finalmente, la oración de nivel de gratitud. ¿Sabe una cosa? Dios nos ha dado tanto que solo debemos pedirle un corazón agradecido. Dígale: Señor, dame un corazón agradecido. Dígale: Señor, llévate de mí la ingratitud, llévate el resentimiento, llévate el odio, el rencor, la amargura, la venganza, y haz de mí una persona agradecida. De esta manera usted tendrá paz, porque de lo contrario Satanás traerá preocupación, duda, afán, ansiedad y desesperación. Pero el Señor dice: por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Concluyo: la oración revoluciona el cielo y la tierra también. La oración involucra a Dios en nuestras vidas, en las cosas pequeñas y aún en las cosas grandes. Levanta tus manos al cielo. Dígale: Señor, dame espíritu de oración. Dígale: Señor, aparta de mí la pereza. Dígale: Señor, despiértame de mañana. Permíteme que antes que aclare el día yo esté de rodillas, Señor, orando de manera programada, de manera directa. Dígale: Señor, en esta hora yo me levanto en el poder de la oración para atar los principados. Diga conmigo: atamos los principados, atamos los gobernadores de las tinieblas, atamos las potestades de los infiernos, atamos la hueste de la maldad que se encuentra en las regiones celestes. Atamos y llevamos cautivo todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios. Dígale: Señor, me pongo de frente para defender mi casa, para defender mi familia, para defender los míos. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, dígale: diablo, te ordeno que te apartes de mi casa. Fuera, 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 en el nombre de Jesús. Dígale: te ordeno que salga de mi ciudad. Fuera, en el nombre de Jesús. Que salga de mi departamento. Fuera, en el nombre de Jesús. Que salga de mi nación. Fuera, en el nombre de Jesús. Fuera, por el poder de la palabra. Fuera, en el nombre de Jesús. Fuera, dígalo con fuerza. Fuera, 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 en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor.